¿Sabías que la historia de la Iglesia Católica podría no ser lo que siempre te dijeron? Tal vez creíste que todo comenzó con el apóstol Pedro, pero lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la religión y la historia para siempre. Lo que viene te sorprenderá. La Iglesia Católica es una de las instituciones más poderosas y longevas de la historia. Con más de 1.000 millones de fieles en la actualidad, su influencia ha moldeado civilizaciones enteras. Pero, ¿realmente fue fundada directamente por Jesús o su origen es más complejo? En este video, exploraremos cómo un grupo de seguidores perseguidos pasó de ser marginado a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Hablaremos de cómo los primeros cristianos tomaron decisiones clave que cambiaron el rumbo de la fe y descubriremos las razones políticas y teológicas detrás del surgimiento del catolicismo. Quédate hasta el final porque lo que vamos a revelar podría desafiar todo lo que creías saber sobre la historia de la Iglesia. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido que expone la historia desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Comencemos. La tradición católica sostiene que Pedro fue el primer papa. ¿Pero realmente Jesús lo designó como el líder de toda la Iglesia? Los primeros cristianos no eran bien recibidos. Eran vistos como una amenaza para el imperio más poderoso de su tiempo, Roma. Eran perseguidos sin piedad, arrestados, torturados, y muchos de ellos enfrentaban la muerte en las arenas romanas, donde servían como espectáculo para una sociedad que encontraba entretenimiento en el sufrimiento ajeno. Hombres, mujeres e incluso niños, que no renunciaban a su fe, eran condenados a morir devorados por fieras o ejecutados de las formas más crueles imaginables. ¿Por qué tanto odio hacia un grupo aparentemente pacífico? La respuesta está en la amenaza que representaban para el orden establecido. Los cristianos no adoraban al emperador como un dios, algo que se consideraba esencial para la unidad del Imperio Romano. Al proclamar que Jesús es el Señor, Romanos 10:9, desafiaban directamente la autoridad imperial, ya que, en la mentalidad romana, el único digno de ser llamado Señor era el emperador. Sin embargo, contra todo pronóstico, este pequeño grupo de creyentes no solo sobrevivió, sino que se expandió rápidamente. A pesar de la persecución, el mensaje de Jesucristo se propagó como fuego inextinguible por las ciudades, los campos, y los rincones más lejanos del imperio. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué tenía este movimiento que lo hacía indestructible? Aunque a simple vista parecía un movimiento basado únicamente en la fe y la esperanza, detrás del crecimiento del cristianismo había una estrategia bien definida. Desde los primeros concilios hasta la forma en que adoptaron y transformaron prácticas culturales romanas, cada decisión fue deliberada y estratégica. En primer lugar, los cristianos adoptaron un modelo de comunidad basado en el amor y el servicio mutuo. Este enfoque contrastaba radicalmente con la sociedad romana, donde el poder, el estatus y la riqueza definían el valor de una persona. Los primeros creyentes compartían sus bienes, cuidaban de las viudas y los huérfanos, y mostraban una compasión inusual hacia los enfermos y los marginados. Hechos 2:44-45 describe este modelo de vida comunitaria. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Te imaginas el impacto que esto causó en una sociedad donde los desfavorecidos eran ignorados? En un mundo frío y jerárquico, los cristianos ofrecían algo radicalmente diferente, una familia espiritual donde todos eran bienvenidos, independientemente de su origen social o condición. Otra clave del crecimiento cristiano fue el testimonio de aquellos que estaban dispuestos a morir por su fe. Los mártires no eran personas desesperadas o fanáticas, eran individuos comunes que, por su convicción en la resurrección de Cristo, no temían perder la vida. Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, afirmó célebremente: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Cada vez que un creyente moría con valor y paz, los espectadores se preguntaban: ¿qué clase de fe les da este poder para no temer a la muerte? Esta curiosidad llevó a muchos a investigar el mensaje del Evangelio. En Mateo 10:28, Jesús había advertido a sus seguidores: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta promesa de una esperanza eterna fue el motor que impulsó a los cristianos a no renunciar, incluso frente al peligro mortal. A pesar de su oposición a las costumbres paganas, los primeros cristianos entendieron la importancia de hablar en un lenguaje que el imperio pudiera comprender. No comprometieron sus convicciones, pero adoptaron ciertas prácticas culturales romanas para facilitar la expansión de su mensaje. Por ejemplo, transformaron las redes de comunicación y comercio del imperio en rutas para llevar el evangelio a todas partes. El apóstol Pablo aprovechó el sistema de caminos romanos para llevar el mensaje de Cristo a lugares lejanos,
desde Jerusalén hasta Roma misma, Hechos 28, 14, 16. Además, los cristianos adoptaron y resignificaron algunas festividades y símbolos romanos para comunicar verdades espirituales. Esto no fue un acto de sincretismo, sino una estrategia para que el mensaje del Evangelio pudiera ser comprendido por una sociedad profundamente arraigada en sus tradiciones. ¿No es impresionante cómo una comunidad perseguida y marginada pudo usar los mismos recursos de sus opresores para propagar su fe? El rol de los primeros concilios. A medida que la Iglesia crecía, surgieron desafíos teológicos y organizativos. Para mantener la unidad doctrinal, los líderes cristianos convocaron los primeros concilios, donde se definieron las creencias fundamentales de la fe. El Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, es un ejemplo claro de esto. Allí se estableció oficialmente que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre, reafirmando su divinidad frente a las herejías que amenazaban con dividir a la Iglesia. Esta claridad doctrinal permitió que el mensaje cristiano permaneciera coherente y fuerte, aun en tiempos de crisis. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan firme es tu fe cuando enfrentas desafíos? Los primeros cristianos no solo defendieron su fe con palabras, sino con sus vidas. El crecimiento explosivo del cristianismo en medio de la persecución no fue casualidad. Fue el resultado de una combinación única de fe inquebrantable, amor práctico, valentía frente al sufrimiento y una estrategia inteligente de expansión. En un mundo dominado por el Imperio Romano, donde el poder se medía por la fuerza militar y la lealtad al emperador era sinónimo de supervivencia, los seguidores de Jesús de Nazaret representaban algo radicalmente distinto. Eran perseguidos, ejecutados en arenas romanas, incinerados como antorchas humanas en los jardines de Nerón y considerados una amenaza para el orden establecido. ¿Cómo podía una secta marginal, cuyos miembros proclamaban a un crucificado como Salvador, desafiar al imperio más poderoso de la tierra? ¿Qué fuerza impulsaba a estos hombres y mujeres a enfrentar la muerte con valentía, incluso con alegría, como lo hizo el apóstol Pablo cuando escribió: «Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia»? Filipenses 1:21. A pesar de este rechazo y persecución, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que se expandió rápidamente. En menos de 3 siglos, pasó de ser un movimiento clandestino a la religión oficial del Imperio Romano bajo el mandato de Constantino. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué estrategias emplearon estos primeros creyentes para transformar una fe perseguida en una fuerza transformadora? La clave no radica únicamente en la intervención divina, aunque esta fue fundamental, sino también en una combinación de fe inquebrantable, adaptación cultural y una visión clara de su misión. Desde los primeros concilios, como el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, los líderes cristianos demostraron una notable capacidad para tomar decisiones estratégicas. En este concilio, decidieron que los gentiles no necesitaban circuncidarse para ser parte de la comunidad cristiana, una decisión que abrió las puertas a una expansión masiva más allá del judaísmo. Esta flexibilidad no significó comprometer las verdades centrales de su fe, sino más bien adaptar las prácticas para que el mensaje del Evangelio fuera accesible a todos. Además, los primeros cristianos adoptaron y transformaron prácticas culturales romanas. Por ejemplo, utilizaron las calzadas romanas, una red de caminos construida para el ejército, para llevar el mensaje de Cristo a todas partes. También adoptaron el idioma griego, la lengua franca de la época, para comunicar las escrituras y las enseñanzas de Jesús de manera efectiva. Pablo mismo, un judío educado en la ley y ciudadano romano, fue un maestro en este enfoque. En su discurso en el Areópago de Atenas, Hechos 17, 22, 31, citó a poetas griegos y conectó el Evangelio con la búsqueda filosófica de la verdad, demostrando que el mensaje de Cristo no era ajeno a la cultura griega, sino a su cumplimiento. Paradójicamente, la persecución no detuvo la expansión del cristianismo, la aceleró. Los mártires, como Esteban, Hechos 7, cuya muerte fue presenciada por Saulo de Tarso antes de su conversión, se convirtieron en símbolos poderosos de la fe. Su valentía frente a la muerte inspiró a otros a unirse a la causa. Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, lo expresó así: «La sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. ¿Acaso no es cierto que, en nuestras propias vidas, los momentos de mayor adversidad suelen ser los que nos moldean y fortalecen?» La persecución también obligó a los cristianos a organizarse de manera más eficiente. Las catacumbas, usadas como refugio y lugar de culto, se convirtieron en centros de comunidad y resistencia. Allí, los creyentes compartían no solo su fe, sino también recursos, cuidado mutuo y esperanza. Esta solidaridad, basada en el mandamiento de Jesús de amar al prójimo, Juan 13:34, fue un testimonio poderoso para los no creyentes. ¿No es este un llamado a recordar que, en tiempos de crisis, nuestra unidad y amor son nuestro testimonio más convincente?
La historia del cristianismo dio un giro radical en el siglo IV con la llegada de Constantino, un emperador cuyo nombre está grabado en los anales de la fe no solo por su impacto político, sino por su influencia en la espiritualidad de millones. En el año 313, el Edicto de Milán marcó un hito trascendental. La persecución sistemática de los cristianos llegó a su fin. Este decreto, que otorgaba libertad religiosa a todos los ciudadanos del Imperio Romano, fue celebrado como una victoria divina por muchos creyentes. Pero, ¿fue este acto un gesto genuino de fe o un movimiento calculado para consolidar el poder? ¿Qué motivó realmente a Constantino a abrazar y promover el cristianismo? Constantino no era un hombre común. Era un estratega militar, un líder astuto que comprendía que el Imperio Romano, vasto y diverso, se encontraba en un estado de fragmentación interna. Las guerras civiles, las tensiones culturales y las divisiones religiosas amenazaban con desmoronar el imperio desde adentro. Fue en este contexto que Constantino vio en el cristianismo no solo una fe emergente, sino una herramienta poderosa para unificar a su pueblo. El cristianismo, con su mensaje de amor, perdón y esperanza, ofrecía un marco moral y espiritual que podía trascender las diferencias étnicas y sociales. Sin embargo, la conversión de Constantino sigue siendo un tema de debate. Según la tradición, en el año 312, antes de la batalla del Puente Milvio, Constantino tuvo una visión, una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Interpretando esto como una señal divina, ordenó a sus soldados pintar el símbolo cristiano en sus escudos y ganó la batalla. Este evento, narrado por el historiador Eusebio de Cesarea, ha sido visto por algunos como un momento de genuina conversión y por otros como un acto de conveniencia política. ¿Fue Constantino un creyente sincero o un pragmático que vio en el cristianismo una forma de asegurar su legado? El año 325 marcó otro momento crucial en la historia del cristianismo, el Concilio de Nicea. Convocado por Constantino, este concilio reunió a obispos de todo el imperio para abordar las divisiones teológicas que amenazaban la unidad de la Iglesia. La cuestión central era la naturaleza de Cristo: ¿era divino, humano o ambas cosas? Arrio, un presbítero de Alejandría, afirmaba que Jesús era un ser creado y, por lo tanto, no era coeterno con Dios Padre. Esta postura, conocida como arrianismo, generó un intenso debate. El Concilio de Nicea, bajo la influencia de figuras como Atanasio, declaró que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, una decisión que se convirtió en la base del credo niceno. Este credo no solo definió la ortodoxia cristiana, sino que también estableció un precedente para la intervención del poder político en asuntos eclesiásticos. Constantino, aunque no era teólogo, jugó un papel clave en la resolución del conflicto, demostrando que la Iglesia y el Estado comenzaban a entrelazarse de maneras que tendrían consecuencias duraderas. Pero, ¿qué pasó con aquellos que no estaban de acuerdo con las decisiones del Concilio de Nicea? Aquí surge una de las grandes ironías de la historia cristiana. Los mismos que habían sufrido persecución bajo el Imperio Romano comenzaron a perseguir a quienes consideraban herejes. Los arrianos, los donatistas y otros grupos disidentes fueron marginados, exiliados y, en algunos casos, ejecutados. La Iglesia, que había crecido bajo el martirio, ahora usaba su poder para silenciar voces disidentes. ¿Cómo pudo una fe fundada en el amor y la gracia caer en la tentación de la intolerancia? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y la corrupción del poder? Esta contradicción no pasó desapercibida. Figuras como Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de la historia, justificaron el uso de la fuerza contra los herejes argumentando que era un acto de amor, una forma de salvar sus almas. Sin embargo, otros, como los monjes del desierto, optaron por un camino de humildad y separación del mundo, recordando que el reino de Cristo no es de este mundo. Juan 18:36. Antes de que la Biblia fuera compilada, existían numerosos textos cristianos con diferentes versiones de la historia de Jesús. Algunos grupos, como los gnósticos, creían en un Dios distinto al del Antiguo Testamento y en una espiritualidad basada en el conocimiento secreto. Pero sus ideas fueron eliminadas, sus textos fueron destruidos y sus seguidores, condenados como herejes. No fue hasta 1945, con el descubrimiento de los evangelios gnósticos en Nag Hammadi, que estas creencias volvieron a ver la luz. Si bien la tradición católica sostiene que Pedro fue el primer papa, la evidencia histórica es ambigua y ha sido objeto de intenso debate entre teólogos, historiadores y estudiosos de las Escrituras. Según la narrativa católica, Jesús le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», Mateo 16:18, interpretando estas palabras como la fundación del papado. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada. Muchos protestantes y ortodoxos argumentan que la roca a la que Jesús se refería no era Pedro como individuo, sino su confesión de fe: «Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. ¿Fue Pedro realmente el primer papa, o su papel ha sido exagerado por razones teológicas y políticas posteriores? Un vistazo al Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, revela que Pedro no era la única figura de autoridad en la iglesia primitiva. De hecho, Santiago, el hermano de Jesús, parece haber tenido un papel más prominente en la toma de decisiones. Fue Santiago quien pronunció el veredicto final sobre si los gentiles debían seguir las leyes judías, diciendo: «Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios». Este episodio sugiere que el liderazgo en la iglesia primitiva era más colegiado que jerárquico, con varias figuras influyentes compartiendo responsabilidades. ¿Por qué entonces la tradición católica enfatiza tanto el papel de Pedro como líder supremo? ¿Fue esta una construcción posterior para centralizar el poder en Roma? Otra pregunta intrigante es por qué Roma se convirtió en el centro del catolicismo si Jesús vivió, murió y resucitó en Jerusalén. Jerusalén era el corazón espiritual del cristianismo primitivo, el lugar donde la iglesia nació en Pentecostés, Hechos 2. A pesar de eso, con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y la dispersión de los judíos, Jerusalén perdió parte de su influencia. En cambio, Roma, como capital del Imperio Romano, ofrecía algo que Jerusalén no podía: acceso al poder político y una plataforma global. La elección de Roma como sede del papado no fue casual. Era el centro del mundo conocido, el lugar desde donde se gobernaba un imperio que abarcaba 3 continentes. Controlar la fe desde Roma significaba ejercer autoridad no solo espiritual, sino también política. La Iglesia, al establecerse en Roma, adoptó gradualmente las estructuras de poder del imperio, transformándose en una institución centralizada y jerárquica. La tradición católica sostiene que Pedro fue martirizado en Roma, crucificado boca abajo según la leyenda, y que sus restos descansan bajo la Basílica de San Pedro. Sin embargo, la evidencia histórica de la presencia de Pedro en Roma es escasa y se basa principalmente en fuentes tardías. Incluso si Pedro estuvo en Roma y fue martirizado allí, ¿esto lo convierte automáticamente en el primer papa? ¿O su papel ha sido reinterpretado y amplificado para justificar la autoridad de Roma sobre las demás iglesias? Es interesante notar que, en las epístolas paulinas, Pedro es mencionado como uno de los pilares de la iglesia, Gálatas 2:9, pero no como su líder indiscutible. Pablo incluso confrontó a Pedro en Antioquía por su hipocresía al separarse de los gentiles, mostrando que Pedro no era infalible ni estaba por encima de la crítica. ¿Cómo reconciliamos esta imagen de Pedro con la idea de un papado supremo e infalible? La historia de la Iglesia no es una narrativa lineal de unidad y consenso, sino un relato complejo marcado por divisiones, conflictos y crisis que revelan la tensión entre lo divino y lo humano. Aunque la Iglesia se presenta como el cuerpo de Cristo, unificado bajo una sola fe, la realidad histórica muestra que no siempre fue así. Hubo momentos en los que la autoridad papal, supuestamente la piedra angular de la unidad cristiana, se fracturó de manera dramática. Uno de los episodios más emblemáticos de esta fragmentación fue el Cisma de Occidente, un periodo en el que hasta 3 personas reclamaban simultáneamente ser el legítimo papa. Este cisma no solo dividió a la Iglesia, sino que también expuso las profundas grietas en su estructura, donde la ambición política y las luchas de poder a menudo eclipsaban los principios de humildad y servicio predicados por Jesús. El Cisma de Occidente comenzó en 1378, tras la muerte del Papa Gregorio XI. La elección de su sucesor, Urbano VI, fue cuestionada por varios cardenales, quienes alegaron que la elección se había realizado bajo presión y, por lo tanto, era inválida. Estos cardenales eligieron a su propio Papa, Clemente VII, quien estableció su corte en Aviñón, Francia, mientras que Urbano VI permaneció en Roma. Así comenzó una división que duraría casi 4 décadas, con 2, y luego 3, pretendientes al trono papal, cada uno respaldado por diferentes reinos y facciones políticas. ¿Cómo pudo la Iglesia, que se proclama guiada por el Espíritu Santo, caer en una situación tan caótica? Este cisma no fue simplemente un desacuerdo teológico, fue una lucha por el poder y la influencia. Los reinos de Europa se alinearon con uno u otro papa según sus intereses políticos. Francia apoyó al Papa de Aviñón, mientras que Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico respaldaron al Papa de Roma. La Iglesia, que debía ser un faro de unidad espiritual, se convirtió en un campo de batalla para la ambición humana. ¿No es esto una contradicción directa al mandato de Jesús de que el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos? Jesús, el fundador de la fe cristiana, vivió una vida de humildad radical. Lavó los pies de sus discípulos, un acto de servicio que desafió las jerarquías sociales de su tiempo. Juan 13:1-17. Predicó que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Mateo 23:12. Aún así, los líderes eclesiásticos durante el cisma de Occidente parecían más interesados en enaltecerse a sí mismos que en servir a los fieles. La pompa y el esplendor de las cortes papales contrastaban marcadamente con la sencillez de Jesús, quien no tenía donde reclinar su cabeza. ¿Cómo reconciliar esta ambición humana con el mensaje de humildad y servicio que está en el corazón del Evangelio? La solución al cisma de Occidente llegó finalmente con el Concilio de Constanza, un esfuerzo monumental para restaurar la unidad de la Iglesia. El concilio depuso a los 3 papas rivales y eligió a un nuevo pontífice, Martín V, poniendo fin al cisma. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de controversia. El concilio afirmó la superioridad de los concilios generales sobre el papa, una idea conocida como conciliarismo, que desafió directamente la autoridad suprema del papado. Aunque el concilio logró su objetivo inmediato, dejó un legado de tensiones entre el poder papal y la autoridad colectiva de la Iglesia. Ahora que conoces esta historia, ¿crees que la Iglesia Católica es más un producto divino o humano? Es innegable que ha influenciado la historia del mundo, pero también es cierto que su evolución estuvo marcada por decisiones políticas y disputas de poder. No se trata de desacreditar la fe, sino de comprender cómo los eventos históricos moldearon lo que hoy conocemos como catolicismo. Si te gustó este video y quieres seguir explorando historias ocultas de la historia y la religión, suscríbete y activa la campanita. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia Católica es una institución de fe o de poder? Nos vemos en el próximo video con más historias que desafían lo que siempre nos han contado.